torcidos, los dos pies torcidos, qué sé yo. Entonces, ustedes fíjense que van a ver que hay un montón de clasificaciones, pero que en realidad yo lo que quiero que ustedes se acuerden de las formas más comunes. El pie cabo simple sería lo que es el equino del antepié. Entonces ustedes van a ver que hay un hiperapoyo en todo lo que son las cabezas de los metatarsianos, pero si ven, este retropié está neutro, ¿sí? La forma más común y lejos es el cabo varo, es decir, que tienen el equino del antepié en relación al retropié y un varo del retropié, y estas son iatrogénicas. Si esas las hicimos nosotros, por alguna cosa que nos indicamos mal, o en parálisis flácida, es decir, en la única patología que uno maneja en estos días que existe, que puede ser un pie calcáneo cabo, es en el mielomeningocele, ¿sí? Pero antes en la polio eran un poco más frecuentes. Pero por ejemplo, este paciente que yo les muestro acá, esta es una transferencia de tibial posterior a dorso en un paciente con TC. Miren el lío que uno puede hacer, ¿no? El pie talo es una de las cosas más difíciles de arreglar y casi les diría que es medio imposible, ¿no? Entonces, justamente cuando uno decide un procedimiento, tiene que ver de no generar una deformidad contraria o peor de la que tenía. Y siempre, aparte del examen que corresponde al pie del paciente, que después nos vamos a detener un poco más, considerando que las 2/3 partes de los pacientes con esta patología tienen una causa neurológica, todos nosotros tenemos que manejar un examen neurológico mínimo. ¿Qué sé yo? Ustedes, por supuesto, le van a sacar toda la ropa al paciente, lo van a ver caminando, a ver si tienen un defecto para andar, lo van a hacer caminar en puntas de pie con los talones, es decir, uno va haciendo algunas cositas que tienen que ver más con el examen neuromuscular en general. Y entonces, es muy importante sacarle la ropa al paciente, porque a veces hay algunos defectos, como esta cosita piramidal ahí, que es la que está ocasionando la deformidad del pie. Y uno no lo vio porque el chico viene con el pie, le mira los pies nada más y sacarle la ropa. Entonces, el examen neurológico mínimo, ninguno de nosotros sabe exactamente todos los reflejos tetraminosos ni nada, pero en realidad lo mínimo para saber si existe algún desbalance que ustedes puedan llegar a notar en ese momento de la consulta del ortopedista. La mayoría de los diagnósticos de Charcot los hace el ortopedista, porque por el pie cabo. Siempre manden en interconsulta cuando tienen alguna sospecha de algo neurológico. Y la sensibilidad yo la marqué con otro color, porque eso va a depender muchísimo de la técnica quirúrgica que uno elija para un paciente y cómo lo va a seguir luego, ¿sí? Y la importancia que puede llegar a tener algún hiperapoyo en esos pacientes sin sensibilidad, pues van a terminar en un mal perforante plantar. Entonces tiene que apurar uno antes de que suceda eso. Con respecto al examen del pie, es muy importante lo que les dije antes, valorar los componentes de la deformidad. Acuérdense que muchas veces el retropié acompaña al antepié. Por lo tanto, es muy importante ver si existe un componente nada más que del antepié, si hay algún hiperapoyo o callo, si tiene sensibilidad o no tiene sensibilidad, y si la deformidad es flexible. ¿De acuerdo? Fíjense, este es un paciente que tiene un mielo, un pie está arreglado, el otro no. Miren el mal perforante plantar que hace en el costado, en la cabeza del piso metatarsiano. Y otra cosa más, una vez que uno valoró todo esto y ve si la deformidad es flexible o no, tiene que saber si la posición del calcáneo, del retropié es fija o no, y ahora les voy a mostrar cuál es la maniobra que se hace. La mayoría, esto lo puse a propósito, la mayoría de los pies cabos no tienen equino del retropié. Eso es porque muchas veces uno arranca la cirugía alargando los flexores largos de los dedos del tibial posterior y le hace el Aquiles. Y en realidad muy pocos pies cabos son equinos. Tienen equino de retropié. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo uno puede saber si el retropié es fijo o no? Y si va a tener que tomar alguna conducta cuando vaya a operar ese paciente, si es que lo opera alguna vez. Entonces se usa este test que todos ustedes deben conocer, que es el test del bloque de Coleman, y el pobre segundo autor nunca lo pone, ni yo lo puse porque me da como cosa, ¿no? Pero en realidad lo que hacen ustedes es justamente eliminar el mecanismo por el cual el retropié se va al varo, ¿sí? Se eleva el borde, se elevan los 3 rayos laterales o los 2 rayos laterales con un bloque, entonces dejan caer el primer rayo. Eso hace, si el retropié se alinea, significa que la deformidad
es flexible y que es secundaria al antepié. ¿Sí? Hay otras dos formas más de valorar la flexibilidad del retropié, aparte del test del bloque, o el block test, que es una que está escrita por Mubarak, que lo hace así, sentado, y con el paciente arrodillado, puede llegar a probarlo porque le da su adrenalina, digamos, puede llegar a ver si la deformidad se corrige. Y después Price y Price describieron la misma maniobra, pero con el paciente acostado. Si ustedes lo puestan boca abajo, dejan el pie saliendo del borde libre de la camilla y mueven el retropié, el talón, para ver si se corrige el bar. ¿Sí? ¿Se entiende? No se duerme. Bueno, obviamente siempre nosotros le vamos a pedir unas radiografías como métodos complementarios de diagnóstico, y yo después les traje si quieren un artículo en donde están todas las mediciones. ¿Qué pasa? Donde están todas las mediciones de los ángulos normales de los pies, que en realidad muchas veces yo creo que las radiografías tienen, si uno tiene un concepto funcional del pie, es decir, que no es un bloque, las radiografías sirven para poco, pero lamentablemente uno, si tiene que comparar los resultados a veces de una técnica quirúrgica que eligió con respecto a otra, siempre se miden los ángulos radiológicos. ¿Por qué? Porque esta es una foto instantánea del pie y no cómo funciona realmente. ¿De acuerdo? De todas formas, hay un montón de ángulos que se pueden medir y que pueden orientar acerca de la técnica que uno va a elegir en la cirugía. Yo, si les interesa, yo después se los dejo, lo tengo ahí en el bolso, yo lo traje. Entonces, los ángulos que más comúnmente se miden para todo, en realidad, son los que tienen que ver con la elevación del calcáneo, que el valor normal es hasta 30 grados, tiene que ser un poquito menos de 30. El ángulo que yo muchas veces miro para saber si hay que hacerle algo de Aquiles o no, es el ángulo que se llama tibio-calcáneo, que en realidad es uno que va por la diáfisis de la tibia con respecto al borde inferior del calcáneo, y que siempre tiene que ser entre 70 y un poquito más. Y la superposición está entre el cuboides y el escafoides. Cuando ustedes ven esto y el seno del tarso se ve en la radiografía de perfil, es que el pie está, no solamente está a cabo, sino también está supinado. En fin, no hay una sola deformidad que defina todo. Obviamente siempre uno mira que es la alineación del astrágalo, escafoides y primer rayo, que tiene un nombre propio, que no importa si se lo acordaron o no, pero es 0, y el ángulo que usa el eje mayor del calcáneo con el del primer rayo, que tiene que ser mayor a 150 grados. ¿De acuerdo? El punto es, ¿por qué yo les muestro estos ángulos? Porque en realidad cuando uno opera un pie y le termina de poner las clavijas, hace un control de clavija o las 300 que ustedes elijan, y hace un control radiográfico, en realidad tiene que tratar de que los valores angulares se parezcan a lo normal, ¿no? Es decir, que el astrágalo esté alineado con el escafoide y el primer rayo, como en todas las patologías del pie, ¿de acuerdo? O el calcáneo con el cuboide y el quinto rayo. Si no, no pidan el control radiográfico porque no sirve para nada, ¿sí? No es solamente para ver si la clavija está bien puesta o no, es para ver si ustedes corrigieron radiológicamente el pie, ¿de acuerdo? Y dos cosas que yo siempre le pregunto a los chicos que están con nosotros en el hospital es si la patología que es más común responsable del pie cabo, ¿qué otras dos cosas ortopédicas tiene el sarcoma Alitud? Pregunto siempre lo mismo. Tienen escoliosis y displasia de cadera. Entonces, no solamente vigilen los pies del paciente con Charcot, sino